por la invitación. Es un placer realmente estar en esta tierra y bueno, espero que con la presentación les quede una idea un poco clara acerca de lo que han sido algunas de las epidemias que han aquejado a la población en México. En particular, yo he estudiado la Ciudad de México, es de la que más puedo hablar, y entonces a partir del análisis de varias epidemias que yo he trabajado, voy a hacerles esta presentación. Entonces, si quieren apagar la luz para que puedan ustedes ver. Bueno, el mundo de las epidemias se va a ver colmado con la llegada de los europeos a América. En realidad, las epidemias en el periodo prehispánico no están muy bien documentadas, no hay mucha información al respecto, y el tipo de mortalidad excesiva que puede haber habido en algún momento estaba más relacionada con hambrunas, con problemas de sequías o de inundaciones que hacían que faltara el alimento. La llegada de los españoles trajo pues una catástrofe desde el punto de vista biológico, ya que para cierto tipo de enfermedades como son las eruptivas, viruela, sarampión, rubeola, la población indígena, la población autóctona en México no tenía un desarrollo inmunológico, que ahora ustedes tienen mucha claridad de esto a partir, obviamente, de la epidemia de COVID, porque pues, nos atiborraron de información acerca de cómo ocurría la epidemia, cómo se contagiaba, cuántas olas había, etcétera, y cómo era una enfermedad provocada por un virus del que no conocíamos cuál era su efecto en el organismo humano, pues ya sabemos que cuando llega un virus o una bacteria a un pueblo o a una localidad que no lo conocen, que es virgen, entonces tiene grandes estragos porque provoca mucha enfermedad y sobre todo muchas muertes. Este es el México del siglo XVI, a principios, como lo ve seguramente Cortés en su llegada, y están las calzadas que llegaban a Tenochtitlan. Como ustedes ven, pues el panorama de este México a lo que hay ahora es completamente diferente, porque los españoles desecaron eran 5 lagos en el Valle de México, y bueno, se secaron y ahora tenemos otro tipo de paisaje. En 1520, en la expedición de Pánfilo de Narváez, y que llega a México, viene con él un esclavo que venía de África, pero traía viruela. Y entonces empezaron a enfermar, sobre todo la población del centro de México. En 1520 hubo una gran epidemia que fue de viruela. Y los indígenas registraron esto que estaba sucediendo en sus códices. Hay varios códices que mostraban pues, a la gente enferma, todo el cuerpo lleno de pústulas, y a partir de ese momento hay otra gran epidemia en 1545, luego hay otra epidemia en 1575, y continuaron las epidemias no solamente de viruela o de sarampión, sino una que causó desde el siglo XVI grandes estragos, grande impacto, que fue el tifo. Los indígenas llamaban a las epidemias cocolistli o matlatzáhuatl, según la etiología. Casi de ninguna se tiene realmente certeza de qué tipo de epidemia era, y algunos de los síntomas se tratan de identificar con lo que sabemos hoy de las causas del origen de las epidemias, pero no hay mucha certeza, sobre todo para el siglo XVI. Yo me voy a centrar, como les decía, en 3 epidemias. La de tifo, que fue en 1813 en la Ciudad de México, la de cólera, que fue la primer gran pandemia que llega a México en 1833, y
Otra epidemia que nunca se ha hablado de ella como epidemia, pero que desde el siglo XVI provocó grandes estragos, que es la de la sífilis. Todas estas porque van a tener un efecto en la inequidad social, la desigualdad, y va a haber grupos vulnerables que tienen mucho, sobre todo tifo, cólera, que tienen mucho que ver con las condiciones de vida y salud de cada grupo. Esta es una imagen finales del siglo XVIII, principios del XIX. Ustedes pueden ver ya la diferencia sustancial en la urbanización, la traza urbana de la ciudad cambia completamente. Sin embargo, en los alrededores todavía se sigue viendo pues una distribución ya no tan ordenada. Había muchos laguitos por ahí, solamente la parte céntrica de la ciudad estaba pavimentada, tenía luz, en las demás pues eran pisos de tierra y muchos jacales en todos los alrededores. Este es el libro que les comentaba ya el doctor Irán, que fue mi tesis de doctorado en el Colegio de México, y en el que el objetivo central era utilizar diferentes metodologías de distintas disciplinas, como era la historia, la demografía, la historia de las enfermedades, análisis de tipo médico, demográfico, para poder reconstruir qué había pasado en la población durante la epidemia de tifo de 1813 y la de cólera de 1833. Para esto, bueno, la base de la información obviamente eran fuentes primarias de archivo que tenían que ver con planos, con padrones, con censos, con registros de agua, con registros de la calidad de la urbanización en diferentes regiones de la ciudad, para después poder ver quiénes vivían en cada una de las partes de la ciudad, cómo estaba compuesta la población, hombres, mujeres, niños, grupos de edad, y en particular me interesaba ver esta cuestión de la desigualdad social a partir del análisis de los grupos étnicos, fundamentalmente españoles, indígenas y población mestiza. Aquí es un poco lo que les digo, y la parte fundamental fue esta reconstrucción de la geografía de la epidemia a partir de una búsqueda de los planos de la ciudad a finales del 18, principios del 19, y después la parte administrativa del gobierno, que tenía dividida la ciudad en cuarteles, y en algunos de los registros, en los libros sobre cuestiones de salud o de enfermos o médicos, algunos registros que había de enfermos y muertos por cuartel en el siglo XIX. Esta es la Ciudad de México. Lo que está con una línea más gruesa es lo que le llamaban el centro, el cuadro central de la ciudad. Al centro está la Catedral Metropolitana y los edificios del gobierno, y como ustedes ven alrededor eran las barrios indígenas, y había algún tipo de barda alrededor con las entradas en cada una de las garitas que existían en la ciudad, que permitían el ingreso de las mercaderías y de la gente, a la que también le cobraban, como hoy cuando entran a cualquier lado, los impuestos para poder comerciar al centro. Este es el plano que se hace a finales del siglo XVIII, y la ciudad la deciden dividir en 8 cuarteles mayores, y a su vez cada cuartel mayor en 4 cuarteles menores. Al centro ustedes encuentran los edificios principales, los palacios de los españoles, de los criollos, y como ustedes ven alrededor, pues ya son viviendas pequeñitas, ya no hay calles bien trazadas, y les decía yo que no hay ni pavimento, ni agua, obviamente ni drenaje, pero ni en el centro de la ciudad, que va a tener repercusiones de salud muy serias. Ahora,
¿quiénes vivían en la Ciudad de México? Este es un censo a partir del padrón que se hizo en 1811 y al centro tenemos a la derecha mía el número de mujeres que había y a la izquierda el número de hombres. Lo primero que resalta es una mayor población femenina en la ciudad. Había muchísima migración de los barrios indígenas alrededor y las mujeres venían a la ciudad y se ocupaban en los servicios, se ocupaban en las ventas de comida callejera, y el color morado y rojo, tanto de la parte de las mujeres como a la izquierda los hombres, era la cantidad de inmigrantes. La característica de este tipo de ciudades, París, Londres, Madrid, todas las que ustedes quieran, crecen mucho más que por el crecimiento natural, por la fecundidad, van a aumentar por el tipo de gente que llega a la ciudad buscando trabajo, buscando seguridad, buscando un mejor modo de vida, y la migración es un fenómeno tan antiguo como el hombre. Entonces, otra característica que quiero remarcar aquí es que si ustedes ven, no es el tipo de censo de la población o de pirámide poblacional que uno espera en poblaciones antiguas, en donde la base es muy ancha, porque la fecundidad es alta y va disminuyendo conforme aumenta el grupo de edad. Aquí lo que ustedes ven es que la gente que está inmigrando a la ciudad son gentes en edad reproductiva que vienen en busca de trabajo, por eso a la mitad de la pirámide se va a anchar mucho. La segunda variable que íbamos a buscar era cómo estaba compuesta la ciudad. Las ciudades en el México colonial eran ciudades muy españolas. La Ciudad de México tenía alrededor de la mitad de su población de españoles, una cuarta parte de indígenas y la otra cuarta parte entre negros, mulatos y castas. Las castas eran los mestizos que apenas, fíjense, esto es ya a finales, es el censo Revillagigedo, y apenas los mestizos son un 18%. Lo mismo pasaba, si revisamos este mismo de composición de la población, por ejemplo, para Puebla o para otras de las grandes ciudades del siglo XIX, veríamos que todas tienen un porcentaje similar de población. Esto me permitía hacer un análisis de esta geografía, tomando en cuenta como base el plano de los cuarteles de la ciudad y después quién vivía en cada uno de los cuarteles. Entonces, ahí están los números de los cuarteles. Los que faltan es que yo no encontré en el Archivo General de la Nación los libros en donde empezaba yo a contar hoja por hoja, un español, dos españoles, etcétera, uno mestizo y los indígenas para cada uno de los cuarteles. Y la idea era empezar a ver esta geografía de los grupos étnicos. Y hice algunos planos que me permitían ir incorporando la información que yo quería para visualizarla de una mejor manera. Y entonces los cuarteles del centro alrededor de la catedral, el 75, el 60 y tantos % eran españoles, y alrededor lo que vamos a tener es una mayoría de población indígena. Esta es la parte de la catedral, algunas de las imágenes antiguas de la catedral, pero este tipo de contabilidad que hice de cada libro, de cada uno de los cuarteles, me permitió tener gráficas de este tipo. Entonces el cuartel 1, el 5, el 9, el 11, el 13 y el 14, que son los que rodeaban la catedral, si ustedes ven, pues sí, entre el 60 y tantos y el 70 y tantos % son españoles. El porcentaje de indios es menor y el de mestizos igual. Ahora, una observación acerca de la cantidad de indígenas de estos cuarteles, eran gentes que vivían en los grandes palacios de los españoles. Había uno de los peninsulares que tenía
50 gentes viviendo en su casa, de los cuales había negros que se dedicaban a hacer lacayos o a hacer mozos, y los indígenas que limpiaban, hacían la comida, las mujeres que las utilizaban mucho, las contrataban como chichiguas, que eran las nodrizas para alimentar a los niños. En cambio, los cuarteles alrededor, mucho más en los suburbios de la ciudad, sobre todo a la zona norte y oriente de la ciudad, pues la mayoría de la población, como ustedes ven aquí, eran indígenas. Ahora vamos a entrar a la parte epidemiológica, vamos a hablar un poquito de la etiología de las enfermedades, vamos a empezar con el tifo. El tifo es una enfermedad que se transmite a través de la deyección de las pulgas y los piojos, y tienen todo un ciclo en el que el piojo o la pulga inserta, pica, en este caso al humano, bueno, a las ratas por supuesto y a los gatos, pica e inyecta la deyección de la Rickettsia typhus, y entonces la gente va a enfermar. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que van a permitir que este tipo de enfermedades proliferen? Obviamente, pues la densidad de la población. O sea, las epidemias también se producen cuando hay una cantidad como límite de población. En poblaciones dispersas y de poca población es más difícil porque son enfermedades que tienen mucho que ver con el hacinamiento, con la insalubridad. Este es un canal que llegaba a uno de los embarcaderos, que es el paradero de Roldán, que está atrás de la Catedral de México. Y ahí llegaban las chalupas que traían todos los alimentos perecederos que se producían en Xochimilco y en Mixquic, y venían por el canal de la Viga, llegaban hasta aquí y empezaban a descargar. Y como en cualquier mercado, todos los productos perecederos pues son obviamente un reservorio magnífico para ratas, y la falta de limpieza y demás también produce que proliferen más los piojos, y pues de ahí la enfermedad. Bueno, este es lo que causa el tifus murino, y produce esta erupción de estas llagas en la piel, da dolor de estómago, obviamente con tanta pústula, pues duele la espalda, sube muchísimo la fiebre, también da tos, dolor de cabeza, duele todo el cuerpo y produce náuseas y vómito. Y la gente puede fallecer precisamente a causa de náuseas y vómito en pocos días, ya que se deshidrata, y esta deshidratación pues puede producir la muerte. Ahora, quiero decirles que el tifo era endémico ya, porque había sido una de las grandes epidemias que se supone que a finales del siglo XVI ocurrieron y seguían constantemente. La rata que trae la pulga, son ratas negras que venían en los barcos en los que iban los españoles, y entonces empiezan a proliferar en el territorio mexicano, y bueno, van a causar grandes epidemias en el 16, en el 17, el 18, 19 y el 20. En el 20 hay una muy famosa epidemia de tifo en 1913, en plena Revolución Mexicana, y las autoridades en México pues deciden que para contrarrestarlo hay que quemar la ropa de toda la gente que estaba en los alrededores de la ciudad, les quemaban a veces las casas, los rapaban, los bañaban casi de cloro para quitarle los piojos que venían a veces en la ropa y bueno, en el cuerpo. El análisis de carácter epidemiológico y cuantitativo para ver cuál va a ser el efecto diferencial, por ejemplo, de esta epidemia, no es muy fácil de hacer, porque los registros de las defunciones
los tenía controlados la iglesia. Y en cambio la parte del gobierno de la ciudad, la parte administrativa, dividía la ciudad, como les dije, en cuarteles que no corresponden a la territorialidad de las parroquias. Y una de las estrategias que se ha seguido, que por ejemplo en España, Pérez Moreda empezó a aplicar un índice que desarrolló Dupatier en Francia, y la idea era hacer una media del promedio, o sea, el promedio de las muertes en los 5 años anteriores a la epidemia, y luego ver cuál era la diferencia para ver el porcentaje de aumento de muertes, que es lo que hicieron Gómez-Gatell y los otros cuando no tenían exactamente el número de gente que moría por COVID, y entonces lo que hicieron es ver la diferencial de la mortalidad normal contra la que ocurría en la epidemia. Bueno, esto se había hecho hace, no sé, yo hice este trabajo hace 40 años, entonces traté de ver cómo había sido el impacto, y si ustedes ven, por ejemplo, la parroquia de San Sebastián, que luego la ubicaremos, tuvo un porcentaje de aumento de 1.175, que es así como totalmente exorbitado, y tiene que ver mucho con las condiciones de vida de la gente que vivía en esas parroquias. Además de que alrededor de la ciudad, la gente que enfermó, igual que ahora en el COVID, llegaban a la ciudad a atenderse, tratar de entrar al hospital o a donde fuera para poder que los atendieran. Entonces, obviamente que el registro alrededor de la ciudad va a ser mucho más alto. Y pues nos dimos a la tarea de ver cómo había sido la mortalidad en ese año, en el 1813. Había 13 parroquias en la ciudad, aquí nada más les estoy mostrando cómo apareció en 4 de ellas, y lo que podemos ver es que la epidemia de tifo empezó en la parroquia del Sagrario, que es exactamente en el centro. La parroquia del Sagrario es la que está junto a Catedral Metropolitana. Duró 1 mes y medio, luego otros 2 meses bajó la epidemia y luego volvió a resurgir en la del Sagrario, pero en otras 2 parroquias más. Y esto lo que nos recuerda de alguna manera son las olas del COVID. O sea, la primera ola, la segunda ola y todas las que se dieron. Sin embargo, la duración de las epidemias estaba muy marcada alrededor de 2, cuando mucho 3 meses, pero porque no había ninguna contención para el contagio. A diferencia de lo que ocurrió ahora con el COVID, que al encerrarnos la sana distancia y no ver a nadie y no visiten a nadie, y nos hicieron que se alargara la curva y duraba cada una de las olas 6, 7 meses, y bueno, creo que la última es la 6ª que estamos ya terminando. Este plano lo que nos permite visualizar es la región, la que realmente fue más afectada por el tifo. Esta es la parte del norte de la Ciudad de México, es la parte donde actualmente está la central, no la central de abastos, la Merced, que era el gran mercado en México. Es una zona bastante depauperada, pobre, está toda esta región que por donde está el círculo hacia afuera, el rojo, ya había a veces canales que a veces estaban totalmente contaminados, y la gráfica que ustedes ven pues muestra los 2 cuarteles que estaban más afectados, incluso salen las barras más arriba de lo que es el plano. Cuando hacemos un análisis ya más puntual, o sea, esos son análisis generales. Ahora, un análisis en donde empezamos a visualizar quiénes se enfermaban, cómo enfermaban, dependiendo, en este caso era del estado
civil, doncellas, solteros, casados, viudas y párvulos. Párvulos se llaman los niños de recién nacidos a 7 años para esa época. Son dos parroquias, la del Sagrario, que se supone que es una parroquia en donde acudían los parroquianos que iban ahí, eran sobre todo españoles, peninsulares, criollos, gentes de muy buena posición económica, y la de Santana, que está hacia una zona más depauperada, que es como la zona que va hacia Tlatelolco. Si ustedes ven, nada más considerando los párvulos, que es la mortalidad de niños, la mortalidad en Santana era altísima, el 70 y tantos %, y en cambio los párvulos, la del Sagrario tenía muy poquitos muertos de unos, y el contraste es interesante porque nos habla de esa desigualdad. Y los otros que son solteros, los casados, los viudos, tienen porcentajes más o menos parecidos. Ahora vamos a brincar a otra epidemia. En 1813 ocurrió la de tifo, que fue muy, muy devastadora para la ciudad, para la población, y en el 32 va a surgir la primer gran pandemia. Pandemia se habla cuando hay una distribución de la enfermedad en varios continentes. Y en este caso sale de la India, va hacia Europa en 1832 con algunos grupos armados ingleses, para de ahí distribuirse a varias partes de Europa, obviamente Madrid y Francia y Inglaterra, y por barco llegar a Estados Unidos y a las costas de México. El cólera es una enfermedad endémica. Endemia quiere decir que es una enfermedad que ya está de manera latente y que después puede tener picos y brotes a los que se les llama epidemias. Podríamos decir ahorita que el COVID o la influenza son enfermedades endémicas, aquí ya las tenemos, ya llegaron para quedarse, pero puede haber brotes, y de ahí que por eso pues hay que vacunarse cada año. En la India es una enfermedad totalmente endémica, y de ahí sale a distribuirse en Europa, como yo les mencionaba. Llega a Sevilla en el 33, hubo 6,000 muertos de los que se registraron. Después la tenemos en un año antes, llega primero a Londres, y es muy lógico que primero llegara a Londres, porque recuerden que la India era colonia inglesa. Entonces llega ahí, y lo interesante de esta epidemia es que hay un médico, John Snow, que empieza a identificar, tratando de ver qué origina el cólera, y se ve que hay un distrito que tiene estas fuentes de agua, y que de ahí es de donde toda la población de ese distrito se contagiaba. Ya llega el cólera a la Ciudad de México, y lo que empecé yo a buscar era cuáles eran las redes de distribución de agua. Aquí están los dos grandes acueductos, uno que iba de la parte de Tacuba y otro que iba de Chapultepec. Aquí van los acueductos que llegan al centro de México para verter su agua en las fuentes. No había tomas de agua en las casas, había muy pocas que tenían toma de agua, más bien eran los conventos y algunos de los palacios. Y aquí, ahí están los aguadores que llegaban a llenar sus cántaros para distribuirlos a la gente, y entonces es muy fácil el contagio. Esta es una lista de cada cuartel en donde se registraron el número de enfermos, el número de los que murieron, el número de los que sanaron y el número de los que fueron llevados a los hospitales. Y a partir de estas cifras es que yo hice todo el análisis de mortalidad y de letalidad. Y igual que hoy en día, pues los puestos en las esquinas de las calles para vender los tacos, los tlacoyos y
los sopes y todo lo que ustedes quieran, pues eran fuentes realmente de contaminación. Son las estadísticas igual que hice para el caso del tifo, de cada cuartel, viendo dónde había afectado más, y es cuarteles completamente distintos a los que afectó el tifo, porque como se distribuía por las redes de agua, tuvieron otro efecto. Estas son estadísticas de los que se enferman, de los que mueren, y de los que enferman, los que mueren, se le llama letalidad, porque es específica de la enfermedad. Aquí están los cuarteles en estrellas rojas que más fueron afectados, y hoy en día la distribución del cólera es amplísima, sigue estando muy presente, sobre todo en partes de la India, en África e incluso en México y en Sudamérica. Y me voy a ir ya muy rápido porque ya no tengo mucho tiempo, pero sí les quiero presentar algunas imágenes de una epidemia que en realidad les digo que se volvió endémica, que fue la sífilis. La sífilis forma parte de un tipo de enfermedades que son treponemas, que tienen 4 variantes. Uno es que da en la piel, otra que tiene que ver más bien con la parte del clima, y la sífilis que tiene que ver con una enfermedad venérea que se contrae por contacto sexual. Hay varias teorías, que si llegó de Europa, que si no es cierto que había en América y se llevó a Europa y ahí causó una gran epidemia a finales del siglo XV, y pues hay una gran controversia sobre esto. Muchísimas imágenes de cómo devastaba, cómo quedaban muerta la gente en la calle, y resalta un poco el tipo de tratamiento que había desde la Edad Media, que era a través de ungüentos, vaporizaciones y todo lo que pudieran hacer con el mercurio. Entonces metían a la gente en estos barriles y le daban humos de mercurio para tratar de matar a lo que fuera, que era lo que estaba matando a la gente. Y como siempre, otros son los causantes. Siempre el otro es que trae la enfermedad. En el caso de los españoles decían que eran los italianos, en el caso de los italianos que eran los franceses, y cada quien se echaba la culpa. Nosotros hicimos un análisis que combinaba información histórica y información obtenida desde el punto de vista de la bioarqueología, que es el estudio de las enfermedades en el pasado. Y tenemos una serie esquelética en la Escuela Nacional de Antropología que proviene del Hospital de San Juan de Dios, que en el siglo XIX fue un hospital donde se recluyeron a las prostitutas. Porque cuando llega Maximiliano y Carlota traen ideas de lo que sería la salubridad pública, y entonces empiezan a ver que hay una gran cantidad de población que estaba infectada de sífilis, y tratan de regular la enfermedad. Nosotros tenemos, cuando se hizo la restauración de la iglesia de la Santa Veracruz, después se convirtió en el hospital en donde se recluyeron a las prostitutas. Y cuando se hicieron trabajos de salvamento arqueológico, sacamos una colección de ese hospital, hicimos lo que Patricia Hernández y yo hacemos, que es el estudio de las enfermedades a través de los huesos. Esta sería la manera en que va a afectar a los huesos, y hay un patrón diferencial en el esqueleto que nos permite hacer un diagnóstico dependiendo de los lugares que afecta la enfermedad. Y la que sigue. Nosotros lo que hicimos es hacer un análisis epidemiológico con los huesos, tomando en cuenta una colección de la Catedral Metropolitana, que eran miles de huesos, y de San Juan de Dios, y viendo los lugares que estaban afectados los huesos. En los datos históricos es muy interesante ver esta parte, digamos, de la exclusión, de cómo se ve este tipo de enfermedades que están escondidas, que no se quiere manifestar como están, y entonces hay toda una invisibilización
de los enfermos. Sin embargo, hay en los registros de la Gaceta Médica toda una serie de escritos por los mismos médicos de qué pasaba con la enfermedad, cuáles eran los síntomas, cuál era el tratamiento. Y había familias incluso completas en donde toda la familia estaba enferma, sin embargo, si era una familia de buenos recursos, pues se escondía. Y los tratamientos se daban a base de ungüentos, pomadas de mercurio, que los enfermos tenían que acudir en la mañana y en la tarde al hospital de San Andrés o al otro que estuviera para recibirlos, eran ungüentos que les ponían. Y había incluso familias completas, el padre, la madre, los hijos, que estaban enfermos, sin embargo, pues no siempre el médico les decía que tenían sífilis al señor porque era como una ofensa y preferían guardarlo. Bueno, una parte muy interesante es que nos dimos a la tarea de encontrar el registro de las mujeres públicas que se hizo en 1860 y tantos. Cuando viene Maximiliano, Carlota trae ideas de avanzada de salud pública. Y entonces hacen un registro, se dan cuenta que mucha de la enfermedad se distribuía a través de las prostitutas y hacen que se registren. Entonces en cada ciudad tenían que ir a tomarse la foto y dar sus particularidades que se registraban en un libro. Guadalupe y tiene tal edad y vive en tal lado y se dedica a la costura o se dedica a lo que ustedes quieran, además de la prostitución, y había prostitutas de primera, de segunda, de tercera. Lo que nosotros hicimos fue combinar todo el dato histórico con mi especialidad, que es un poco la osteopatología, para ver cuáles son los efectos, qué produce esta enfermedad y cómo se refleja en los huesos. Y como ustedes ven, pues es una enfermedad muy escandalosa, produce unos cambios en el cuerpo muy impresionantes y hay jovencitas, en este caso en el registro, era una chica de 14 años que estaba con chancros blandos en las tibias y los esqueletos que nosotros rescatamos de San Juan de Dios, los que ya diagnosticamos con sífilis, es lo que ocurre. Estos agujeros que ustedes ven son agujeros que sale pus, que están totalmente infectados. Y si ustedes ven, esa es una tibia y en la parte izquierda todavía no se cierran las epífisis que nos permite a los antropólogos físicos determinar la edad de esta persona, y tenía alrededor de unos 15, 16 años. Luego nos dimos a la tarea de ver la estructura del libro, cómo estaban los grupos de edad. Y si ustedes se fijan en el registro de mujeres públicas que manda a hacer Maximiliano y Carlota, pues la mayoría eran muy jovencitas, desde los 15 años, y ya a los 25 pues ya bajaban y eran puras jóvenes las que se dedicaban a este asunto. Y otro dato interesante es de dónde venían. Si se fijan, muchísimas venían de Jalisco, el 25%, otras de Hidalgo, y una buena parte eran de la Ciudad de México. El registro es muy interesante porque trae todos los datos. En este caso era Carlota, de Alemania, de 21 años, era costurera y vive en las rejas de la Concepción, y había prostitutas de primera, de segunda y de tercera clase según el burdel en donde trabajaban, otras trabajaban en la calle. Y bueno, se daban muchísimas medidas para el control. Otro efecto interesante era que muchas de estas mujeres enfermas contagiaban también a los hijos a través del amamantamiento, y los efectos pues eran de este tipo, con pústulas en la palma de las manos, en los pies, en la cara.
efectos que ustedes pueden ver en los huesos, en las radiografías. Y cuando nosotros analizamos, este caso es una colección que viene del subsuelo de Bellas Artes, que era el convento de Santa Isabel, y había enterrado una buena cantidad de niños. Nosotros tenemos esa colección en la Escuela de Antropología. Y si ustedes ven, este hueso de la derecha es un hueso largo, se va haciendo como capas alrededor y tiene que ver con la sífilis congénita. Y bueno, tenían muchísimos panfletos tratando de ver qué pasaba con la sífilis, cómo se contraía. Hay cualquier cantidad de estudios que hicieron y propuestas de los médicos para ver si había alguna vacuna o qué pasaba. Y bueno, sigue todavía en el siglo XX y todavía sigue en el XXI en algunas partes. Y bueno, había algunas propaganda de que no tuvieran relaciones, de que qué pasaba con la sífilis, tanto en Europa como en América, y hacían este tipo de propaganda. Y les comentaba ya Irán que a partir de algunos de los seminarios que tuvimos durante varios años se publicó este libro, El miedo a morir, epidemias, pandemias en la Ciudad de México, en donde ustedes pueden consultar muchos trabajos con relación al tifo, al cólera, a la influenza, al paludismo, a la sífilis y a la tuberculosis. Y pues ahora todos hemos vivido lo que pensábamos los historiadores que no iba a ocurrir de esta manera, pero pues llega una nueva enfermedad, que en este caso es el COVID, que ya se esperaba que surgiera, y en pocos momentos invade el mundo. Empiezan en el 19 a la reclusión, la depresión, la destrucción económica, la baja de ingresos de todo el mundo. Y al igual que en el pasado, nada más que ahora, en lugar de que se diera en 3 meses, bajara y otros 3 meses y se desapareciera, ahora nos duró 2 años. Y 2 años que estuvimos con recluidos, que no podíamos hacer nada, que no podíamos salir, que a los viejitos no se podía visitar. Y pues aquí tienen ustedes, esta es la última referencia de la ola, es la 6ª ola, y bueno, parece que ya va bajando en el mundo, pero pues llegó para quedarse. Han salido cualquier cantidad de investigaciones sobre el COVID, o sea, digamos que la producción académica respecto al impacto, a qué pasó, se volvió muy importante. Los que estudiamos las epidemias nos pedían pláticas y conferencias cada semana, y como todo era por Zoom, pues estaba muy bien porque no les costaba a las universidades traernos. Y bueno, pues se volvió todos home office, entonces todos nos arreglábamos de la cintura para arriba y ya no importaba cómo estuviera abajo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Lourdes Márquez por este apresurado pero rico recuento de esta lectura que se puede hacer acerca de los procesos que generan epidemias y pandemias, concretamente en los casos de la viruela, el tifo, el cólera, la sífilis, el COVID-19. Apresurado porque no disponemos de poco tiempo en el marco de este tipo de eventos, pero si les interesa continuar con esta discusión, tendremos el seminario miércoles y jueves, que será sobre este tipo de tópicos: cómo estudiar una enfermedad endémica, cómo estudiar una enfermedad epidémica, un poco ahí a partir de los estudios en torno a la sífilis y la influenza. Y bueno, de este recuento podemos recuperar esta posible combinación entre la historia y la antropología física, que requiere de un trabajo colaborativo, de un trabajo en donde echemos mano de diferentes
perspectivas de análisis y diferentes profesionales, ¿no? Que eso se logra como abriendo el espectro y dejando de trabajar en solitario. Ahora abrimos un espacio para sus preguntas, comentarios, está abierto. Por acá y por acá. Jimena. Bueno, buenas tardes, primero que nada. Muchas felicidades, me pareció muy acertado que en su presentación haya incluido estas gráficas, ¿no? Para darnos una idea mejor. Y mi pregunta va hacia si en el caso de la enfermedad del tifo y el cólera, ¿hubo alguna manera en la que se hayan medidas como de protección, como esta última que mencionó, que en el tifo como que la propaganda era de no tengan relaciones? En el caso del tifo y el cólera, ¿hubo alguna propaganda, hubo algunos métodos para pues, cuidarse de estas enfermedades o prevenirlas? Le damos también la palabra a Mildred o Mildre. Adelante. Buenas tardes. Pues también va de la mano cuando comentó que la enfermedad ya se vuelve endémica en determinada región, en este caso en el cólera, en los 1800 en India, cómo es que cuando ya esté instalada la enfermedad en esos años se vive, ¿no? O cómo es que tratan de evitar estos picos de los que nos comenta que surgen con las epidemias. Pues en realidad el problema es que no hay una certeza de cómo se produce la enfermedad en esa época. O sea, los médicos pues sí ven que la gente enferma, que la gente muere. Sin embargo, no tienen los conocimientos que hoy tenemos, y con todo y eso, ustedes vieron la cantidad de infodermia que se daba acerca del COVID. En esa época, pues la gente enfermaba de tifo porque la picaba el piojo, la picaba la pulga, los contagiaba, empezaban con los vómitos, con los dolores, y empezaban a morir en las casas y contagiaban a uno y a otro, y no sabían en realidad cuál era la etiología de la enfermedad. De hecho, cuando se empieza a hablar de la etiología es con el cólera de 1833, porque John Snow en Londres averigua, ya estaba el microscopio y empieza a ver que había ahí unos animalitos en los vómitos de la gente y sobre todo en las deyecciones. O sea, el cólera se eliminaba en las deyecciones, pero como no había drenajes, entonces pues la gente se enfermaba porque el contacto, pues estaban las heces fecales en la calle, se secan, empiezan a proliferar por ahí, van al agua, y el agua, se ve que el agua es la que estaba contaminada. Entonces la gente empieza a enfermar, pero en esa época no se sabía el origen, la etiología de la enfermedad. Entonces lo que hacen las gentes, los ricos se salían de la ciudad, se iban a otro lado para no contagiarse, entonces la mortalidad era menor en esos grupos. En cambio, toda la gente pobre que vivía a los alrededores llegaba a tratar de curarse en los hospitales y más bien llegaban a morir en el hospital. Y lo más curioso es que, por ejemplo, el tifo ya era endémico, entonces la gente tenía una cierta inmunidad, los pobres para el tifo. En cambio, la letalidad fue mayor en la gente rica en el cólera porque no tenían inmunidad. Entonces, todas estas cosas que hoy sabemos y que sin embargo, aún con el COVID y con todo el conocimiento médico, la cantidad de infodermia era terrible, que si le están trayendo estos, que si los médicos me la van a pegar, que si las enfermeras, y se dan cuestiones pues terribles. Pero en esa época no se sabía nada. Entonces lo único que hacían era las llamadas cuarentenas, que durante 40 días se detenía un barco, que sabían que cuando llegó el cólera, sabían que había ya cólera en Europa, detenían a los barcos 40 días, sin embargo, pues todavía había gente enferma, llegaban y se enfermaban. Y bueno, con que se contagiara uno, empezaba a contagiar a
a los demás, como vimos ahora. Ahora era la sana distancia, no salgas de tu casa, lávate las manos, ponte el tapabocas, que no solo ayudó a que la epidemia disminuyera un poco, sino que evitó cualquier cantidad de enfermedades gastrointestinales, que eran el enemigo mortal de las poblaciones antiguas. La gente antes se moría de diarrea y de vómito, porque todo lo que comían podía estar contaminado, enfermabas del estómago y ahí te quedabas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la época. Sin embargo, es interesante ver que las reacciones de hoy eran muy similares a las del pasado, a pesar de todos los conocimientos médicos que hay. Por ejemplo, el asunto de la vacuna. Había poblaciones que hoy en día no se querían vacunar. Pasó en Estados Unidos, pasó en Inglaterra y en otros lugares, y sabemos que la vacuna no es que te prevenga de que te enfermes, pero te previene de morir. Y lo más curioso en el cólera es que había un grupo que era el que estaba más expuesto, porque les digo, tomaban el agua de las fuentes de agua, los caballos llegaban a tomar agua ahí, la gente llegaba a lavar su ropa, a lavarse las manos, y de ahí sacaban el cántaro y lo iban recorriendo en las casas para entregar el agua, porque no todas las casas tenían agua. Entonces, pues el contagio era increíble. No sé si te contesté a ti. ¿Sí? ¿Por acá? Ah, no, ok. Bueno, aprovechando que tenemos el micrófono y que nos quedan 2 minutos y en un esfuerzo así de supersíntesis, Lourdes, ¿cuáles son las continuidades que se observan en estos diferentes procesos epidémicos, endémicos, pandémicos que nos relatas en la conferencia, ¿no? ¿Qué cosas persisten? Y un poco nos has dado algunas pistas acá, pero así de manera de supersíntesis, ¿cuáles son las continuidades en estos que podemos observar en estos más de 2 siglos? Fíjate, lo que más me impresionó realmente, yo aprendí mucho de esta epidemia de COVID, pero me sorprendía mucho ver que la actitud del común de la gente era muy similar a la del siglo XVII, XVIII, XIX, que a pesar de todos los conocimientos que tenemos hoy, la gente tenía concepciones muy, muy anticuadas y muy poco pues científicas. Aun cuando se nos daban todas las recomendaciones, no se lograba nada. Y pensando un poquito en lo que son las epidemias, el problema con las epidemias es que el cambio, las mutaciones, en particular de los virus, como puede ser el de la influenza, que es otra de las epidemias que hemos trabajado mucho más, o el COVID de ahora, que son respiratorias, es que son virus que mutan mucho, y que entonces a pesar de muchas de las cosas que se hagan, la mutación es tan rápida que aun cuando se desarrollan las vacunas para la influenza, ahora la vacuna del COVID, la que sigue es la de la gripe aviar. Mientras la enfermedad se mantiene en los animales, pues ahí está bien. Pero cuando del animal, en el caso de la influenza, era de aves migratorias, luego a aves domésticas y luego a la gente que trabajaba con las aves que se empieza a contagiar. Cuando el virus cambia, entra al organismo humano y lo logra infectar y reproducirse en un humano, ya se arruinó el asunto. Y ahorita la que ha tenido algunos casos el último año es la aviar. Y el problema del aviar es que la tasa de letalidad, o sea, de los que se enferman, el 50% de la gente muere. Y todavía no hay ninguna medicina, igual que para el COVID. Para el COVID no se ha encontrado todavía ninguna medicina. Entonces, pues sí, pasamos de las epidemias, que es cuando llega una enfermedad, brota en una población. Las endemias, cuando esa enfermedad, que es epidémica, se vuelve endémica. Y ahí está latente y de repente vuelve a surgir y baja. O las pandemias, donde abarca todo el mundo, tiene un efecto catastrófico desde el punto de vista económico, social, emocional,
y de todo tipo, y lo vemos, hay países hoy en día, 2020, que decidían que no iban a cerrar las fronteras porque iba a afectar económicamente, como Inglaterra, que iba a afectar y que entonces, y después pues toda la avalancha política y en la prensa contra el gobierno porque no contuvo, porque no encerró a la gente, y en el caso de México toda la propaganda que había de que que mantengan a la gente encerrada, que no salga, cuando el 50% de la población trabaja en la calle, es economía informal, y si no trabajan en la calle no comen, entonces no se van a morir del COVID, pero se van a morir de hambre. Entonces, son estas reflexiones que nos llevan del pasado al presente y nos hacen ver que hay continuidades y hay también rupturas. Y que cada enfermedad, eso sí nos quede claro, cada enfermedad tiene un grupo de riesgo distinto. En el caso de la influenza, es gente joven de 25 a 40 años que no se esperaba. En el caso del COVID son los viejitos y de ahí para acá, y un poco las embarazadas y mucho menos los niños. Entonces, pues sí, hay que estar muy cuidadosos de todas las siguientes epidemias y pandemias ahora, porque los medios de comunicación hacen que no se mantengan en un lugar, que aparece en un lugar y al mes ya la vemos que está difundida en el mundo. Muchas gracias a la doctora Lourdes Márquez por esta conferencia, gracias a ustedes por su participación y su permanencia en la sala. Les invitamos a un pequeño receso y a las 8:20 tenemos la ceremonia de inauguración del simposio. Muchas gracias. Thank you.